Bueno, vamos a desglosar esto. Hay una idea muy generalizada en el manejo de la naturaleza que parece indiscutible, y es que las plantas necesitan sol para crecer. Claro, es lo básico. Exacto. Es un principio fundamental que guía desde la agricultura básica hasta la forma en que se estructuran los manuales de silvicultura clásica. Sin embargo, la exploración que tenemos sobre la mesa el día de hoy toma esa premisa tan arraigada y le da la vuelta por completo. Totalmente. Así que vamos a sumergirnos en un estudio científico sumamente riguroso publicado en el año 2020 que se adentra en los bosques mixtos de pino y encino de la Sierra Madre Occidental en México. Y la misión de este análisis es descubrir por qué gran parte de lo que se creía saber sobre el crecimiento de los árboles jóvenes estaba equivocado. Y es un tema fascinante. Lo es. Queremos entender cómo la naturaleza tiene estrategias de supervivencia verdaderamente sorprendentes. Pues sí, es un escenario perfecto para cuestionar lo que dábamos por sentado. Esta investigación nos obliga a mirar más allá de la superficie, o mejor dicho, mirar bajo la sombra. Me encanta conectar este tema con algo que a cualquier persona con curiosidad le encantaría escuchar, y es cómo la naturaleza colabora en secreto. Ajá, una colaboración oculta. Exactamente. Quienes prestan atención a la ecología saben que la regeneración natural es el latido que mantiene vivo al bosque. Detengámonos ahí un segundo para quienes nos escuchan. Si pudieras darnos una explicación sencilla, ¿por qué es tan vital esta regeneración natural? Digamos que la regeneración natural es el proceso vital de autorrenovación de los ecosistemas. Es simplemente el reemplazo de los árboles viejos por la siguiente generación. El ciclo de la vida, básicamente. Tal cual. Y es crucial porque mantiene la estructura, la biodiversidad, la producción de biomasa y sobre todo la resiliencia de todo el ecosistema frente a los cambios. Pero el cómo ocurre este proceso revela esa red de colaboración secreta de la que hablábamos. Y el lugar donde se hizo este estudio no es cualquier lugar. Estamos hablando de la Sierra Madre Occidental en el norte de México. ¿Por qué enfocarse específicamente en esta región? O sea, la elección del lugar es clave. Estos bosques mixtos de pino y encino son un punto crítico de biodiversidad. De hecho, la región es uno de los 34 puntos críticos principales a nivel mundial. ¡Wow! ¿Uno de los 34? Así es. Para dimensionarlo, alberga cerca del 22% de todas las especies de pinos del mundo. Es una locura de diversidad. 22% en una sola región montañosa. Exacto. Y además, históricamente estos bosques se han manejado con sistemas de tala que asumen ciertas reglas de regeneración. Era vital, casi urgente, comprobar si esas prácticas realmente garantizan la sostenibilidad del bosque a largo plazo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los resultados van en contra de lo que los manuales solían decir. Sí, chocan de frente con la teoría antigua. Hablemos de esa teoría antigua, lo que llamaban la dinámica de claros. Exacto, la famosa dinámica de claros. Se creía que cuando un árbol viejo caía de forma natural o cuando era talado, dejaba un claro. Un espacio abierto en el dosel forestal. Ajá. Y al abrirse ese espacio, entraba el sol directo. La teoría dictaba que ahí, en esa luz directa, era donde las plántulas prosperaban felices. Y para aclarar el término, cuando decimos plántulas nos referimos a árboles jóvenes, ¿cierto? Sí, específicamente árboles jóvenes de menos de 7.5 centímetros. Menos de 7.5 centímetros. Perfecto. Entonces, se asumía que estas plántulas necesitaban ese sol directo del claro para crecer. Esa era la regla de oro, hasta que este equipo de investigación decidió medirlo con exactitud. Y los datos son asombrosos. Al revisar la metodología, vimos que analizaron 7 parcelas gigantes. Gigantescas, de 100 por 100 metros cada una. 100 por 100 metros. Y ahí registraron todos los claros mayores a 16 metros cuadrados. Un trabajo de campo inmenso. Totalmente. Pero el hallazgo revolucionario que me dejó pensando fue la densidad de estos árboles jóvenes. Resultó que la densidad era 10 veces mayor bajo la sombra del dosel forestal que en los espacios abiertos. 10 veces mayor. Es un número que rompe cualquier paradigma previo. Yo veía los números y no lo podía creer. Es que los números exactos son muy reveladores. Bajo la cubierta forestal, encontraron 0.06 plántulas por metro cuadrado. ¿0.06? Así es.
Y si lo comparamos con los claros, a plena luz, el número cae a apenas 0.006 plántulas por metro cuadrado. O sea, la diferencia es abismal. Y hay un detalle aún más fascinante. El patrón de crecimiento no era aleatorio. El mayor número de árboles jóvenes se detectó formando un patrón de anillo. Un anillo alrededor del claro. Exactamente. Un anillo ubicado a un promedio exacto de 81 centímetros del borde del claro. 81 centímetros. Sí, resguardados justo bajo las ramas de los árboles adultos, en esa frontera entre la luz y la sombra. Es una analogía curiosa, pero es como si los árboles jóvenes se negaran a salir al patio a jugar y prefirieran quedarse resguardados bajo el toldo protector de los adultos. Es una excelente forma de visualizarlo. No quieren esa exposición total. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estas plántulas evitan el sol directo si siempre nos dijeron que la luz es vida? Aquí es donde entra un concepto bellísimo de la ecología. Se llama el efecto nodriza. El efecto nodriza. Exacto. Los árboles adultos actúan literalmente como nodrizas o cuidadores de las nuevas generaciones. ¿Y cómo las cuidan exactamente? ¿No es que las abracen? Físicamente casi lo hacen. Estos gigantes reducen el estrés por evaporación, bajan la temperatura del aire y del suelo, conservan la humedad y, sobre todo, protegen a las plántulas contra la radiación solar extrema. Claro, el sol directo en una montaña puede ser brutal. Y más si consideramos el factor climático de esta zona. Hubo un momento crítico en la región con las sequías extremas de los años 2011 y 2012. 2011-2012. Fueron años muy duros para el norte de México. Sequías severas. Y estas condiciones climáticas extremas probablemente habrían matado por desecación a cualquier árbol joven que intentara crecer en los espacios abiertos. El efecto nodriza fue literalmente un salvavidas. Un salvavidas de sombra y humedad. Así es. Lo fascinante aquí es cómo este comportamiento demuestra una especie de colaboración pasiva en la naturaleza, frente al estrés ambiental. Los adultos absorben el golpe del clima extremo, para que los pequeños puedan sobrevivir. Es increíble. Y hablando de cosas que rompen esquemas, hay otro hallazgo en este estudio que va en contra de toda intuición. ¿Te refieres a la topografía? Exactamente. Uno pensaría lógicamente que un terreno plano y suave sería el mejor lugar para que crezca un árbol. No hay pendientes, el agua no se escurre rápido, parece ideal. Parece ideal en teoría, pero en la práctica es una trampa. ¿Por qué? Sorprendentemente, las áreas con pendientes suaves o terrenos planos mostraron la menor regeneración de todas. ¿La menor? Sí, y el problema tiene un nombre muy específico, la hojarasca. ¿Las hojas secas que caen de los pinos y encinos? Exacto. En un terreno plano, al no haber inclinación y escorrentía fuerte, se acumula una capa muy gruesa de hojarasca. Esta capa actúa como un colchón denso que asfixia las semillas. Claro, la semilla cae sobre las hojas secas y nunca toca la tierra. O si logra germinar, su pequeña raíz no tiene la fuerza para atravesar toda esa capa de hojas muertas y llegar al suelo mineral húmedo. Simplemente se seca y muere. En cambio, en laderas con pendiente, el agua y el viento limpian un poco esa capa, dando oportunidad a las semillas. El misterio de la orientación. Ah, la brújula del bosque. Es fundamental. Resulta que la dirección hacia donde mira la montaña lo cambia todo. El estudio descubrió que las laderas orientadas al sur y al sureste tenían muy poca regeneración, Casi nula en algunas zonas. mientras que las laderas orientadas al noroeste estaban llenas de árboles jóvenes, rebosantes de vida. ¿A qué se debe esta diferencia tan drástica? Si conectamos esto con el panorama general del clima en la Sierra Madre Occidental, todo cobra sentido. Tiene que ver con la temporada de monzones. Las lluvias fuertes de verano. Exacto. Durante la temporada de monzones, las nubes y las lluvias suelen llegar por la tarde proviniendo del Océano Pacífico. Ajá. Entonces, piensa en una ladera orientada al este o al sureste. Recibe todo el sol implacable de la mañana, justo cuando el cielo está completamente despejado. Se hornean durante horas. Se hornean y pierden toda su humedad antes de que lleguen las nubes de la tarde. Es un ambiente hostil para una plántula. ¿Y qué pasa con las laderas del noroeste? Las laderas orientadas al noroeste reciben sombra topográfica durante la mañana, y cuando por fin les toca recibir el sol directo por la tarde, Llegan las nubes del monzón. exacto,
Llegan las nubes, bloquean la radiación en las horas más calurosas y crean un microclima absolutamente perfecto para la supervivencia de estos jóvenes pinos y encinos. La montaña entera actúa como un escudo, igual que los árboles adultos. Es el efecto nodriza, pero a escala geográfica. Es alucinante. Pero bueno, toda esta ciencia es fascinante, aunque la pregunta obligada es llevarla a la acción. ¿Qué hacemos con esta información? Es la parte más importante. Porque el estudio menciona que hay un promedio general de 393 árboles jóvenes por hectárea. 393 por hectárea. Con ese número, sabemos que el bosque está intentando renovarse. Tiene la fuerza, pero claramente necesita ayuda. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que los investigadores proponen basándose en esto? Los autores del estudio son muy claros y proponen cambios urgentes en el manejo forestal. Básicamente recomiendan adoptar una silvicultura adaptativa. Silvicultura adaptativa. Ajustarse a lo que el bosque realmente pide. Exacto. La primera regla es sobre la tala para extraer madera. Los claros que se creen deben ser lo más pequeños posible. Para no perder el efecto nodriza del que hablábamos. Precisamente, si abres un claro inmenso, el sol directo seca el suelo y matas cualquier posibilidad de regeneración natural en el centro de ese espacio. Tiene todo el sentido. ¿Y sobre las laderas? Esa es una directriz tajante. Recomiendan evitar por completo hacer talas en laderas empinadas orientadas al sur o al sureste. Donde decíamos que se hornean por el sol de la mañana. Sí, porque el bosque simplemente no logrará recuperarse ahí si le quitas a los árboles adultos. Es condenar ese pedazo de tierra. ¿Y hay alguna técnica específica que sugieran para reemplazar las prácticas antiguas? Sí, sugieren implementar métodos alternativos que protejan la estructura. Específicamente recomiendan el método de cortas por aclareo sucesivos en grupos irregulares. Método de cortas por aclareos sucesivos en grupos irregulares. Suena complejo, pero la idea es mantener siempre árboles maduros cerca, ¿verdad? Exacto, es extraer madera de a poco y en parches pequeños, para asegurar que la nueva generación siempre tenga una nodriza cerca. Me parece una solución muy elegante. Pero el clima y la tala no son los únicos problemas. El estudio también menciona otro factor de presión importante, el ganado. ¿Sí? El factor del ganado es crítico en estas zonas montañosas. El estudio destaca la necesidad urgente de investigar a fondo los efectos del pastoreo y de reducir la presión de estos animales en las áreas de regeneración. Porque los animales interactúan directamente con las plántulas. Doblemente. Por un lado, se comen a los árboles jóvenes, el ramoneo, y por otro, los pisan compactando el suelo y destruyendo físicamente a la nueva generación. Si queremos que esos 393 árboles por hectárea sobrevivan, hay que controlar el acceso del ganado. Es indispensable. Y supongo que para los claros que ya son demasiado grandes mortalas del pasado, la naturaleza ya no puede sola. Para esos casos, la recomendación es la reforestación activa. Considerar plantaciones complementarias en esos claros grandes. Si hemos roto el efecto nodriza, tenemos que entrar a ayudar a plantar y proteger hasta que el ecosistema recupere su equilibrio. Resumiendo un poco todos estos aprendizajes, es increíble cómo pasamos de creer ciegamente que los árboles jóvenes necesitaban espacios abiertos y muchísimo sol, a descubrir que los bosques de la Sierra Madre Occidental dependen totalmente del trabajo en equipo. Una red de soporte increíble. Totalmente. Dependen del efecto nodriza, de evadir la asfixia del hojarasca y de encontrar refugio en microclimas súper específicos en laderas orientadas al noroeste para sobrevivir a sequías tan severas. Es un cambio de paradigma brutal. Y, de hecho, esto me hace plantear una idea profunda para que nuestra audiencia reflexione después de que terminemos esta charla. A ver, cuéntanos. Si los ecosistemas forestales han desarrollado redes de protección física tan sofisticadas, donde los árboles adultos resguardan meticulosamente a los más vulnerables de los climas extremos, ¿qué nos dice esto sobre lo que hacemos en las ciudades? ¿Te refieres a los árboles urbanos? Sí. Piensa en nuestros propios intentos urbanos de plantar árboles jóvenes y aislados en medio de aceras de concreto ardiente, esperando que sobrevivan solos. Es verdad, los plantamos a pleno sol, rodeados de cemento. Exacto.
Quizás, para salvar nuestros ecosistemas urbanos y hacer ciudades resilientes frente al cambio climático, debamos dejar de plantar árboles individuales a su suerte. Deberíamos empezar a construir comunidades vegetales protectoras desde el día 1, imitando ese efecto nodriza. Esa es una reflexión súper poderosa. Trabajar en comunidad igual que lo hace el bosque. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante y nos dejas mucho para pensar. Ha sido un placer desglosar estos datos. Agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan por sumergirse con nosotros en este análisis detallado. Les invitamos a observar la naturaleza con otros ojos la próxima vez que visiten un bosque, buscando a esas nodrizas silenciosas. Hasta la próxima exploración.